Hay mundiales que se juegan y mundiales que hacen historia. Y hoy, gracias a mi asociación con YouTube para la Copa del Mundo, vamos a revivir cada emoción de Qatar 2022. Bienvenidos a este video y bienvenidos a Qatar, donde el Medio Oriente recibió por primera vez una Copa del Mundo. El partido inaugural sería entre los anfitriones y Ecuador. Ecuador, que volvía a las Copas del Mundo tras su ausencia de Rusia 2018, mientras que Qatar era el equipo debutante del torneo, que se clasificó gracias a su condición de anfitrión. Ecuador partía como gran favorito de la mano de Gustavo Alfaro, y los goles no se tardaron en llegar. A los 16 minutos, un penal sobre Ener Valencia abriría el marcador. El delantero ecuatoriano convirtió la ejecución en gol y Ecuador anotaba el primer tanto del torneo. Y 15 minutos después, Ecuador anotaba el 2-0 definitivo y Ener Valencia completaba su doblete. Debut perfecto para el Tri y 3 puntos en el Grupo A. Senegal debutaba ante los Países Bajos también por el Grupo A, donde a Louis van Gaal y sus muchachos les costó muchísimo vencer a los africanos. Así en el minuto 84, Cody Gakpo anotaba la ventaja para la naranja mecánica. Y al 90+9, Países Bajos capitalizaba esta salida perfecta para que Klaassen pusiera el 2-0 final. El triunfo de los europeos obligaba a Senegal a ganar en la segunda fecha, donde se enfrentarían a la selección de Qatar. A los 41 minutos, Dia le daba la ventaja a los africanos. Y 7 minutos después, Diédhiou pondría este cabezazo para el 2-0. Pero los anfitriones encontrarían el descuento cuando Muntari anotó el 2-1 parcial. Sin embargo, 5 minutos después del descuento, Dieng pondría el 3-1 final a favor de Senegal. Estos 3 puntos le daban vida a Senegal de cara a la siguiente fase y hacía que entre Países Bajos y Ecuador estuviera definiéndose el cupo a la siguiente fase. El partido comenzó con un tanto de Cody Gakpo a los 6 minutos de partido. Y con otro gol tempranero, pero esta vez en el segundo tiempo, Ecuador recuperaba un balón en salida de Países Bajos y Ener Valencia ponía el empate. Este empate sabía a pacto y a clasificación para los dos equipos, pero aún quedaba todo por definirse en la última fecha, donde Países Bajos venció sin problemas a los anfitriones. Cody Gakpo volvería a aparecer a los 26 minutos para darle la ventaja a los europeos, mientras que Frenkie de Jong a los 49 minutos puso el 2-0 final. Países Bajos aseguraba su cupo a octavos de final y el verdadero drama se vivió entre Ecuador y Senegal. Los africanos estaban obligados a ganar, mientras que a Ecuador le bastaba con el empate. Pero a los 44 minutos, Piero Hincapié cometería este penal. Ismail Sarr se encargaría de convertir el 1-0 parcial. En el segundo tiempo, Ecuador reaccionó rápido y a los 67 minutos, Moisés Caicedo ponía el empate que le daba la clasificación a Ecuador. Pero tan solo 3 minutos después, Kalidou Koulibaly pondría el 2-1 final.
Con este triunfo, Senegal eliminaba a Ecuador y se metía en los octavos de final. En el grupo B, Inglaterra e Irán disputarían el duelo inaugural, y Jude Bellingham le daría la ventaja a los ingleses a los 35 minutos. Bukayo Saka pondría el 2-0 con asistencia de Maguire. Y justo antes del descanso, Raheem Sterling anotaría el 3-0. Bukayo Saka completó su doblete a los 62 minutos. Y Mehdi Taremi pondría el 4-1 parcial para Irán. Marcus Rashford anotaría el 5-1 para los ingleses. Y Jack Grealish anotaría el 6-1 con asistencia de Wilson. Al 90+13 hubo penal a favor de Irán y nuevamente el capitán Mehdi Taremi se encargó de anotar. Inglaterra lograba un resultado tenístico en su debut, mientras que en el otro partido, Estados Unidos se enfrentaba a Gales. Los estadounidenses volvían a las Copas del Mundo tras no clasificar a Rusia 2018 y Gales participaba por segunda vez en los mundiales desde 1958. Estados Unidos anotó primero gracias al gol de Timothy Weah. Pero a los 80 minutos, Estados Unidos cometería este penal sobre Gareth Bale. Sería el capitán el encargado de anotar el primer gol en los mundiales para Gales desde el 58. Gales empataba en el debut, pero necesitarían vencer a Irán en la siguiente fecha. Los iraníes también iban por los 3 puntos. Al 86, Gales sufrió la expulsión de Hennessy y en el 98 sería Shemny quien pondría la ventaja para los iraníes. Y tan solo 3 minutos después, Rezaian pondría el 2-0 final. (2-0) e Irán se llevaba sus primeros 3 puntos de este torneo, que los hacía depender de sí mismos para ir a los octavos de final. En la tercera fecha hubo duelo entre británicos, e Inglaterra comenzó ganando con este tiro libre de Marcus Rashford a los 50 minutos. Tan solo 1 minuto después, Gales se equivocaría en salida. Phil Foden anotaría el 2-0. Y al minuto 68, Marcus Rashford completaría su doblete y la goleada de Inglaterra. Gales se despedía del Mundial con las manos vacías y sin ganar ni un partido. Pero en el otro duelo, Irán y Estados Unidos disputaban su propia final, donde el vencedor del partido clasificaría a los octavos. Y solo el gol solitario de Christian Pulisic abriría el marcador. 1-0 y Estados Unidos clasificaba a los octavos. Mientras tanto, el grupo C se inauguraba con el duelo entre Argentina y Arabia Saudita. Los campeones de América eran los grandes favoritos, pero no se esperaban el batacazo de los árabes. Argentina comenzaría ganando cuando pitaron penal al minuto 10 de partido.
Lionel Messi se encargaría de ejecutarlo y Argentina comenzaría ganando en tan solo 10 minutos. Con el 1-0 en el descanso, Hervé Renard le dio un discurso a los saudíes que dio la vuelta al mundo y también la vuelta al partido. El discurso impactó de tal forma que a los 48 minutos Al-Shehri puso el 1-1. Y tan solo 5 minutos después, al 53, Salem Al-Dassari anotaría el 2-1 con este golazo. Con una épica remontada, Arabia Saudita se llevaba los 3 puntos y el batacazo de la primera fecha. Para la segunda fecha, los árabes se enfrentaban a Polonia, quienes venían de empatar sin goles ante México en la primera jornada. Robert Lewandowski llegaba en su mejor momento, tras haber sido nominado al Balón de Oro y ganar el premio de Best de la FIFA. Y Lewandowski asistiría a los 39 minutos a Zielinski para la ventaja de los polacos. Y a los 82, el mismo Robert Lewandowski se encargaría de anotar el 2-0 final. El triunfo de Polonia ponía presión sobre México y Argentina, quienes se enfrentaban entre sí en la segunda fecha, donde ambos países necesitaban ganar. Y Argentina pegaría primero con este tanto de Lionel Messi. Luego iba a llegar Enzo Fernández para anotar el 2-0 final a los 87. Enzo, de 21 años, sería premiado como el mejor jugador joven de aquel torneo. Este triunfo sabía a clasificación para Argentina, mientras que México se veía obligado a ganar por goleada a Arabia Saudita y que Argentina venciera a Polonia. A los 47 minutos, Henry Martín le daba la ventaja a los mexicanos. Y un golazo de tiro libre de Luis Chávez a los 52 le daba el triunfo a la selección de México. Sin embargo, a los 95, Salem Al-Dassari ponía el 2-1, que si bien era un descuento que no le servía a Arabia Saudita, ponía el diferencial de gol de México en -1 y sellaba su eliminación del torneo. Argentina cumplió venciendo a Polonia por 2-0 en un partido muy cerrado, donde a los 40 minutos el arquero Szczęsny le atajó un penal a Lionel Messi. Y apenas iniciado el segundo tiempo, Alexis McAllister le daba la ventaja a Argentina. Y 20 minutos después, Enzo Fernández asistiría a Julián Álvarez. Argentina se quedaba con el liderato del grupo y Polonia clasificaba segundo. Dinamarca y Túnez empataron sin goles en el partido debut del grupo D, y Francia se enfrentaría a Australia, estrenándose como el vigente campeón del torneo. Australia comenzaría ganando, tan solo a los 9 minutos, Goodwin anotaría la ventaja. Pero 20 minutos después, Adrien Rabiot anotaría de cabeza y encaminaría la remontada de Francia. Olivier Giroud anotó 5 minutos después, con asistencia de Rabiot. En el segundo tiempo, Kylian Mbappé anotaría a los 68 minutos.
para luego asistir a Olivier Giroud a los 71. Con el 4-1 debutaba el vigente campeón y en la segunda fecha se enfrentarían a Dinamarca. Con un tremendo contragolpe, Kylian Mbappé pondría el primer gol a la hora de partido. Y Dinamarca encontraría el empate gracias a este tanto de Christensen. Pero a 5 minutos del final, Kylian Mbappé pondría el 2-1 definitivo. Francia lograba 6 puntos en 2 fechas, aseguraba su clasificación a los octavos y rompía con la maldición del campeón. En un duelo de matar o morir, Túnez se enfrentaba ante la selección de Australia, un partido bastante cerrado, donde el único tanto cayó a los 23 minutos por Mitchell Duck. Australia dependía de sí mismo para clasificarse a los octavos de final, mientras que Túnez tenía que medirse en la última fecha ante Francia. Australia y Dinamarca veían este duelo como una verdadera final, y fue Australia quien se llevó el triunfo gracias a este tanto de Matthew Leckie a los 60 minutos. Los canguros se clasificaron como segundos de su grupo, mientras que Dinamarca terminó en el último lugar, gracias a que Túnez se despidió con un triunfo honorífico por 1-0 ante Francia. Y fue Kasri al 58, donde anotó el único tanto del partido, el único duelo donde los franceses no anotaron gol en este mundial. Alemania y Japón inauguraban el grupo E, que para muchos era el grupo de la muerte. Y en este partido, Alemania comenzaría ganando cuando a los 33 minutos ocurrió un penal a favor. Ilkay Gundogan se encargaría de anotar. Pero a pesar del dominio alemán, los contragolpes japoneses eran letales y a los 75 minutos, Doan anotó el 1-1. Y al 83, Takuma Asano anotaría este golazo al primer palo de Neuer. Y Japón completaba una remontada en 10 minutos. Alemania debutaba con derrota y reaparecían los fantasmas del último mundial, mientras que Japón completó una épica remontada. España no se quedó atrás y en su debut ante la selección de Costa Rica goleó por 7-0 con los goles de Dani Olmo a los 11 minutos, Marco Asensio a los 21, además de un penalti pitado a favor de España tan solo 10 minutos después. Y fue Ferran Torres el encargado de anotar. Luego, al segundo tiempo, Ferran Torres volvería a anotar y completaría su doblete a los 54 minutos. A los 75, Gavi pondría la manita. Y al minuto 90, Carlos Soler ponía el 6-0. Y 2 minutos después, Álvaro Morata no se iría sin su gol.
En la segunda fecha, Japón podía asegurar su clasificación si vencía a Costa Rica, pero el batacazo lo darían los centroamericanos. Y fue Keisher Fuller el héroe para los ticos cuando a los 81 minutos anotaría el único tanto del encuentro y el grupo se pondría más apretado que nunca. Pero el duelo entre España y Alemania era el partido de la fecha número 2. Eran dos candidatos al título y Alemania había sufrido la anulación del gol de Antonio Rüdiger a los 40 y en el segundo tiempo, 62, Álvaro Morata le daba la ventaja a los españoles. Pero Niklas Füllkrug aparecería a los 83 minutos para poner un empate que le daba algo de vida a Alemania, pero dependiendo de otros resultados. En una última fecha de infarto, Japón se enfrentaba a la selección de España, donde los españoles golpearon primero con un gol de Álvaro Morata a los 11 minutos. Pero Japón estaba listo para otra remontada. A los 48, nuevamente Ritsu Doan anotaría para los samuráis. Y tan solo 4 minutos después, Ao Tanaka anotaba el 2-1 final. Este es un gol que también se recuerda por la polémica que hubo, pues el balón había salido de la cancha. Desde el VAR convalidaron el gol de los asiáticos y se llevarían el liderato del grupo E. Sin embargo, la única opción para Alemania era vencer a Costa Rica por una goleada escandalosa. En efecto, fue un partido con muchos goles que comenzaron a los 10 minutos con este gol de Ginabry. Pero a los 58 iba a llegar Yeltsin Tejeda para anotar el empate de los costarricenses. La tabla en vivo se movía descabelladamente cuando Costa Rica remontaba el partido a los 70 minutos con gol de Juan Pablo Vargas. Pero Kai Havertz, tan solo 3 minutos después, ponía el 2-2 parcial y volvía a mover todo en el grupo E. A 5 para el final, Kai Havertz anotó el 2-3 a favor de los alemanes. Y tan solo 4 minutos después, Niklas Füllkrug pondría el 4-2, un tanto que fue anulado momentáneamente, pero que luego fue validado por el VAR. Alemania ganaba el encuentro, pero el diferencial de +6 a favor de España dejaba fuera a los alemanes por segundo mundial consecutivo. En el grupo F, Bélgica se enfrentó a Canadá. Ambos equipos sabían que Marruecos y Croacia empataron sin goles, así que tenían que buscar el triunfo. Y Bélgica lo logró, cuando a los 44, Batshuayi anotó el único tanto del partido. Bélgica se enfrentaba a la selección de Marruecos, que necesitaba urgentemente el triunfo tras empatar el primer partido, y a los 73, Saiz pondría la ventaja. Luego iba a llegar Aboukal a los 92 para marcar el 2-0 final. Marruecos sorprendía en la jornada y se encaminaba a los octavos de final. Por otro lado, Croacia se recuperó tras vencer a la selección de Canadá. Los canadienses tuvieron que esperar hasta este segundo partido para poder volver a gritar un gol en los mundiales, tras la última vez en 1986. Y es que a los 2 minutos, Alphonso Davies adelantaba a los canadienses tras esta asistencia de Buchanan.
pero Croacia encontraría el empate rápido gracias al gol de Kramaric. Y justo antes del descanso, Livaja le daba la ventaja a los croatas. Al minuto 70, Kramaric completaba su doblete y el 3-1 para su equipo. Y Maier, al minuto 94, anotaba el 4-1 definitivo para los europeos. En la última fecha, Canadá se enfrentaba a la selección de Marruecos, y los africanos eran los grandes candidatos no solo a ganar el partido, sino a llevarse el liderato del grupo. Y a los 4 minutos iba a llegar Ziyech para anotar la ventaja con un remate de larga distancia. Y 20 minutos después, el Nesiri pondría el 2-0. El descuento canadiense vendría gracias a un autogol, cuando a los 40 minutos este pase se desvió en Nayef Aguer. Triunfo de Marruecos, y gracias al empate sin goles entre Croacia y Bélgica, los africanos terminarían líderes y Croacia pasaría segundo. El grupo G comenzaría la acción con el partido entre Suiza y Camerún. El partido resultaba ser bastante parejo, hasta que en el minuto 48 Suiza comenzaba el segundo tiempo con este gol de Embolo, el único en el partido, y que el futbolista decidió no celebrar por sus raíces camerunesas. La selección de Serbia debutaría contra la siempre favorita Brasil, en un partido que fue bastante cerrado durante la primera hora, pero que después vería un doblete histórico de Richarlison, que anotó al minuto 62. Y después anotó este golazo al minuto 73. Un gol que fue premiado como el mejor gol de Qatar 2022. Camerún y Serbia nos regalarían uno de los partidos más emocionantes de toda la fase de grupos. Y es que a los 29 minutos, Castelletto le daba la ventaja a Camerún. Pero justo antes del descanso, Plavovich anotaba al 45+1. Y tan solo 2 minutos después, Milinković-Savić le daba vuelta. Y a los 53 minutos, Mitrovic anotaría un gol producto de una jugada muy de fútbol sala. Diez minutos después, Aboubakar anotaría de sombrerito. Este tanto fue inicialmente anulado por supuesto fuera de juego, pero tras la revisión del VAR el gol fue concedido. Y solo 2 minutos después, Choupo-Moting aparecería para poner el 3-3 final. Un empate para los libros. Sin embargo, en la tabla de posiciones no le servía de mucho a ninguno de los equipos. Y cuando se enfrentan entre sí, los dos equipos que ganaron en la primera fecha saben que un triunfo significa clasificación. Eso lo sabían Brasil y Suiza, que disputaron un partido bastante cerrado que solo pudo abrirse a los 83 minutos por este gol de Casemiro.
Con este triunfo, Brasil ya estaba clasificado con una fecha de anticipación y Suiza tenía que ganar el siguiente partido ante Serbia. El milagro lo necesitaba Camerún, que debía vencer a Brasil y esperar que Suiza no sumara en su último partido. Y al minuto 92 fue cuando Aboubacar por fin anotaría para los africanos. Sin embargo, el triunfo solo sirvió para la despedida ante una selección de Brasil plagada de suplentes. Serbia y Suiza disputaban un partido que definía al segundo clasificado y por ello tuvo tantos goles, empezando a los 20 minutos cuando Xherdan Shaqiri adelantó a los suizos. Cinco minutos después, Mitrovic ponía el empate en el partido. Y Vlahovic pondría la ventaja parcial para los serbios tan solo 10 minutos después, los 35. Pero Suiza despertaría a los 44 minutos, cuando Brel Embolo anotaría el 2-2 justo antes del descanso. El segundo tiempo fue para Suiza, que a los 46 minutos anotaría el gol definitivo de Remo Freuler. Y con 6 puntos, Suiza clasificaba a los octavos. Por fin llegaría el momento de ver el debut de Cristiano Ronaldo y Portugal contra la selección de Ghana. Tras el empate sin goles entre Uruguay y Corea del Sur, en el grupo H, Portugal tenía la presión de llevarse los primeros 3 puntos. A los 65, derribarían a Cristiano Ronaldo en el área. Cristiano anotó de penal y con este tanto se convirtió en el primer futbolista en anotar gol en 5 mundiales consecutivos. Ghana reaccionaría rápido y Andre Ayew anotó el 1-1 a los 73. 5 minutos después, Joao Félix anotaría el 2-1 para Portugal. Y 2 minutos más tarde, Rafael Leao ampliaría la ventaja. Ghana reaccionaría demasiado tarde y a los 89 minutos, Osman Bukari anotaría el 3-2 final y lo celebraría como Cristiano Ronaldo. Corea del Sur se enfrentaba a Ghana y ambos equipos necesitaban los 3 puntos en la segunda fecha. Ghana comenzaría ganando a los 24 minutos con este gol de Salisu. Y a los 34, Mohamed Kudus pondría el 2-0 antes del descanso. Pero Hwee Sun-chu anotaría doblete en tan solo 3 minutos. Pero 10 minutos después del empate 2-2, Mohamed Kudus anotaría su doblete y la victoria para Ghana. Portugal se enfrentaba a Uruguay, en lo que se veía como una revancha tras la eliminación en manos de los charrúas del Mundial del 2018. Este centro de Bruno Fernández, que parecía desviarse en Cristiano Ronaldo, le daba la ventaja a los lusos al 54. Y luego sería otra vez Bruno Fernández quien provocaría una mano en el área. Y él mismo se encargaría de anotar.
Portugal se clasificaba así a los octavos de final con una fecha de anticipación, mientras que Uruguay se enfrentaría a Ghana en la última fecha, siendo otro partido con sabor a revancha. Sin embargo, los sudamericanos triunfarían por 2-0 con este doblete de Georgian de Arrascaeta. Uruguay cumplía, ganaba, pero tenía que esperar lo que sucediera en el partido entre Corea del Sur y Portugal. Y los europeos comenzarían ganando con este gol de Ricardo Horta. Pero a los 27, Kim Jung-won pondría el 1-1 en el partido. El segundo tiempo fue muy cerrado y al 91, Heung-min Son se hizo esta carrera individual por la banda para asistir después a Hee Chang y pusieran el 2-1 final. Y así Corea del Sur ganaba el partido, empatando en puntos y diferencial de gol con Uruguay, pero por tener más goles en la fase de grupos, eliminaron a los charrúas. Comenzaban los octavos de final con el partido entre Países Bajos y Estados Unidos, la primera vez que estos dos equipos se enfrentaban en una Copa del Mundo. Los europeos no tuvieron mayores dificultades y a los 10 minutos Memphis Depay les daba la ventaja. Justo antes del descanso, Daley Blind ponía el 2-0 parcial. En el segundo tiempo, Haji Wright pondría el descuento para los estadounidenses al 76. Pero 5 minutos después, Denzel Dumfries pondría el 3-1 definitivo y la clasificación para Países Bajos. El siguiente partido vería a argentinos y australianos enfrentarse en un verdadero partidazo, donde Argentina comenzaría ganando gracias a esta genialidad de Lionel Messi para el 1-0. A los 57, Julián Álvarez completaba este robo de balón y anotaba el 2-0 para Argentina. Pero al 77, el balón se desviaría en Enzo Fernández y Australia anotaría el descuento, pero que no les alcanzaría y clasificaría a Argentina. Su próximo rival, Países Bajos. Pero no nos adelantemos. Primero recordemos este partido entre Polonia y Francia, donde los franceses volvieron a dar una tremenda demostración de buen fútbol cuando comenzaron ganando a los 44 minutos con este gol de Olivier Giroud. A los 74, Kylian Mbappé anotaría este golazo al primer palo. Y hablando de golazos, ¿qué tal esta joya de Mbappé para su doblete? Pero al 99, esta mano en el área sería sancionada como penal a favor de Polonia. Y Robert Lewandowski se encargaría del gol del honor. Francia no solo avanzaba a los cuartos de final, sino que ya era candidato al bicampeonato. En otro partido, Inglaterra se enfrentaba a la selección de Senegal, y otra vez el equipo europeo se vio bastante cómodo en la cancha. A los 39, Jordan Henderson anotaría tras esta asistencia de Jude Bellingham. Y al 45+3 sería Foden quien asistiría a Harry Kane. Bukayo Saka anotaría a los 57 minutos. Y el partido quedaba pactado con ese 3-0. Japón se tenía que enfrentar a la selección de Croacia en un partido muy cerrado y muy difícil que de hecho terminó en empate. Primero anotó Maeda a los 43 minutos
y después Iván Perisic empataría a los 55. Un partido como este solo podía terminar en empate, y tras la definición desde el punto penal, la selección europea se terminaría imponiendo. Livakovic se convertiría en héroe al atajar 3 penales de la tanda. Pasalic anotaría el penal de la clasificación para Croacia, siendo los europeos una vez más candidatos a ganar el Mundial. Brasil se enfrentaba a Corea del Sur en octavos de final, y aunque Corea del Sur confiaba en un triunfo épico, lo cierto es que Brasil selló todo en el primer tiempo, con goles de Vinicius al minuto 7, un penal de Neymar a los 13 minutos, gol de Richarlison y también de Lucas Paquetá, los 4 goles en 35 minutos. A los 76, Seon-ho Paik anotaría el descuento para los surcoreanos, pero Brasil ya tenía ese boleto a cuartos más que asegurado. Marruecos se enfrentaba contra España en octavos, en el famoso partido donde los españoles murieron de 1000 pases, pues tras el 0-0, en la tanda de penales Yashin Bono se vistió de héroe, pues le atajó los 3 penales a España. Achraf Hakimi la picaba para el último penal y le daba la clasificación a Marruecos a cuartos de final. Portugal se enfrentaba ante Suiza en un partido muy disparejo, en donde Fernando Santos mandó al banquillo a Cristiano Ronaldo. Pero los lusos no tuvieron ningún problema en golear a los suizos, y es que vencieron por 6-1. Gonzalo Ramos anotó el primer tanto. Pepe marcó el segundo gol. Gonzalo Ramos anotó el 3-0 al 51. Y 4 minutos después asistió a Rafael Guerreiro para el 4-0. Manuel Akanji puso el descuento casi de inmediato, pero Gonzalo Ramos, 10 minutos después, anotaría su hat-trick. Y Rafael Leao al 92 anotó el 6-1 final. Juego, set y partido para Portugal. Llegamos a los cuartos de final, donde el duelo entre Croacia y Brasil sería el que inauguraría esta instancia, y donde no hubo goles sino hasta 100 minutos después, cuando en esta tremenda jugada colectiva Neymar Jr. anotaría. Pero en el segundo tiempo de la prórroga, al 117, Petrovic puso el 1-1 para los croatas. En la tanda de penales, Brasil fallaría 2 ejecuciones. La de Rodrigo y la de Marquinhos, que pegó en el palo. Croacia se clasificaba y Brasil sufría una dolorosa eliminación en cuartos de final. Y ahora sí, hablemos del partidazo entre Países Bajos y Argentina.
donde Nahuel Molina adelantó a los argentinos tras esa asistencia de Messi. A los 73 minutos iban a pitar penal a favor de Argentina y Lionel Messi se encargaría de poner el 2-0 parcial. Pero al 83 iba a aparecer Weghorst para darle el descuento a los Países Bajos y meterlos en el partido. Y al 90+11 Países Bajos tendría esta jugada preparada, donde Weghorst pondría el empate en el último segundo. En la prórroga los equipos no se sacaron diferencias, así que se fueron a la definición desde el punto penal. El Dibu Martínez atajó 2 penales a los neerlandeses. Y Lautaro Martínez se encargaría del último penal. Un duelo no apto para cardíacos, donde los sudamericanos se metieron en las semifinales para enfrentar a Croacia. Mientras tanto, Marruecos se enfrentaba a Portugal. Otra vez Cristiano fue suplente y al 42, En-Nesyri puso el único tanto del partido. Ni un equipo fuerte, ni el ingreso de Cristiano al 51 fue suficiente y Portugal quedó eliminado a manos de la sorpresa del torneo, Marruecos, que se metía hasta las semifinales mientras Cristiano Ronaldo nos dejaba esta dolorosa imagen. Inglaterra y Francia se enfrentaron en un partido bastante parejo, pero donde los franceses se adelantaron temprano con este gol de Tchouaméni. El mismo Tchouaméni cometería un penal a los 54 minutos y Harry Kane lo convirtió en gol. Al 78, Olivier Giroud le daba la ventaja a los franceses y parecía que el triunfo estaba cantado hasta que ocurrió un penal al minuto 81. Harry Kane se preparaba para patear, pero a diferencia de otras tantas veces, el inglés la mandó por los aires. Inglaterra se quedaba fuera del Mundial y Francia otra vez jugaría los 7 partidos. Las semifinales tendrían 2 europeos, un africano y un sudamericano, y Argentina tenía que enfrentarse a Croacia. A los 35 minutos pitaron penal a favor del albiceleste. Y Lionel Messi se encargaría de anotar. Y 5 minutos después, Julián Álvarez haría esta corrida en solitario para anotar el 2-0. Y al 71, Lionel Messi daría una asistencia increíble a Julián Álvarez para completar la goleada argentina. Argentina era finalista y cobraba revancha tras la goleada que sufrieron ante Croacia en 2018. Marruecos quería dar la sorpresa ante Francia, pero el vigente campeón del mundo parecía invencible. A los 5 minutos, Theo Hernández le daba la ventaja. A pesar de los esfuerzos marroquíes, era inevitable otro gol de Francia, y fue Kolo Muani quien se encargaría de anotar a los 79 minutos. Francia, el campeón vigente, se metía en una nueva final del Mundial y hasta estuvo a punto de ganar el campeonato. Pero antes de pasar a la final, hay que ver el partido por el tercer puesto, Croacia y Marruecos, donde los europeos comenzaron ganando a los 7 minutos con este gol de Barbiol. Pero 2 minutos después, Dari pondría el 1-1.
Y a los 42, Orsic pondría el 2-1 final para que Croacia se quedara con el tercer puesto. El vigente subcampeón se despedía de Qatar 2022 jugando los 7 partidos y quedando en el podio. Y así, el 18 de diciembre del 2022, Argentina se enfrentaba a Francia en la gran final. Los franceses buscaban el bicampeonato y Argentina la tan anhelada tercera Copa del Mundo. Argentina comenzó dominando y a los 23 minutos pitaron penal para Argentina. El polaco Marciniak no dudó y Lionel Messi volvió a encargarse de la definición. A los 36, Argentina tuvo un contragolpe brillante, donde Alexis McAllister asistiría a Ángel Di María para el 2-0. El final del partido estuvo de infarto, pues a los 80 minutos habría penal a favor de Francia. Kylian Mbappé se encargaría de marcar el descuento. Y apenas 97 segundos después de este gol, Kylian Mbappé pondría el empate en el partido con la asistencia de Marcus Thuram. El partido se iba a la prórroga y a los 108 minutos Lionel Messi pondría el 3-2. Cuando todo parecía definido, ocurriría penal para Francia por esta mano y Mbappé completaría su hat-trick en la final. Un hito histórico que no se había vuelto a ver desde 1966. Una de las mejores finales de todos los tiempos se fue a la definición por penales. Y Kylian Mbappé no falló. Así como tampoco fallaría Lionel Messi. El Dibu Martínez se encargaría de atajarle el penal a Kingsley Coman. Paulo Dybala le daba la ventaja en la tanda argentina. Y Aurelien Tchouaméni fallaba en su definición. En los pies de Gonzalo Montiel estaba la tercera estrella de Argentina y el defensor no falló. Lionel Messi por fin ganaba un mundial. Argentina bordaba la tercera estrella 36 años después y una camada de jugadores escribía su nombre en la historia de las Copas del Mundo, quienes por fin le respondieron a una de las hinchadas más grandes de todo el planeta. Los argentinos por fin levantaron la tercera. ¿Y tú qué recuerdos tienes de Qatar 2022? Porque este no fue solo un mundial, fue una historia que el fútbol jamás dejará de contar. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.